Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el consejero electoral Gustavo Alberto Espinosa Padrón nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buena tarde, tengan todos y todas ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa radiofónico La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Yo soy Gustavo Espinosa y el día de hoy platicaremos de candidaturas independientes, un tema sumamente interesante, y para ello contamos con un invitado, un experto en la materia, un estudioso del derecho constitucional, y él es Arturo Ramos Sobarzo. Arturo actualmente es director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con posgrados en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Argentina y Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido asesor de la FEPAD y director de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y asuntos electorales de la Secretaría de Gobernación. Ha realizado función de observación electoral y ha sido docente en diversas universidades. Tiene 2 libros publicados y ha sido articulista y columnista en diversos medios especializados. Como ven, es una trayectoria muy importante con la que cuenta Arturo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Arturo, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Gustavo. Pues agradecido de esta invitación para la urna y un saludo a todo el público que nos ve y nos escucha. Muchas gracias. Y bien, para iniciar con el tema, quiero comentarles que en el año 2012, a raíz de las exigencias ciudadanas, se incorporó en la Constitución mexicana la figura de las candidaturas independientes, o también conocidas como candidaturas ciudadanas. Esta figura permite que ciudadanos y ciudadanas sin afiliación partidista contiendan algún puesto de elección popular en los 3 órdenes de gobierno, representando así una alternativa más para el electorado. Aunque esta opción ha sido muy llamativa, hay personas que consideran que las candidaturas independientes no han tenido gran evolución o impacto. Sin embargo, debemos valorar la importancia de su existencia por lo que representa en términos jurídicos y de desarrollo democrático. En el caso de Coahuila, quiero comentarles que esta figura de candidaturas independientes, desde la reforma a la fecha, ha habido en 6 de los 38 municipios, ha habido candidatos independientes. Esto es en Monclova, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, San Juan de Sabinas y Nava. Y además ha habido un candidato independiente a la gobernatura del estado. Y bien, para iniciar, me gustaría, Arturo, empezar justamente con referente a esto de la evolución. ¿Cuál ha sido la evolución de las candidaturas independientes del 2012 a la fecha? Pues es muy pertinente tu pregunta, Gustavo, porque justamente pues ha sido una evolución muy vertiginosa. Antes del 2012, muy brevemente menciono que pasamos todos los modelos habidos y por haber respecto de las candidaturas independientes, sin ahondar mucho antes del 2012, pero solo dejar esta idea. Pasamos de la indiferencia constitucional, que le llamo, es decir, que no había una regulación ni ninguna previsión, era indiferente la Constitución. Pasamos a posteriormente, entre 2007 y 2012, una cierta prohibición eufemística, no se decía abiertamente, pero se prohibía al establecer la posibilidad del registro único a cargo de candidaturas independientes, esto impedía. Y como muy bien mencionas, a partir de 2012 se prevé ya las candidaturas independientes en la Constitución. Ahí lo que me gustaría, para empezar a hablar de la evolución, decir que ha sido una evolución muy vertiginosa, porque poco esto que comento previamente se pasó de una inexistencia o la falta de normas, de reglas, de circunstancias que permitieran la postulación a un régimen que ya lo prevé constitucionalmente y lo regula.
Y en ese sentido me parece que es importante subrayar que se vuelven importantes las candidaturas independientes en la medida que permiten tener más opciones al electorado. Es decir, amplía la gama de opciones. Como todos sabemos, lamentablemente hay un desencanto no solo en México, sino en general en buena parte del mundo sobre ciertos partidos políticos. Y en ese sentido lo que se ha buscado es esquemas que amplíen, ¿no?, los derechos, la participación. Hoy en día se les llama derechos de participación política, es decir, los derechos políticos no solo se ejercen el día de las elecciones, sino incluso en decisiones que tienen que ver con los asuntos públicos. Piénsense en los referéndum, en los plebiscitos o en las consultas populares. Y en ese ámbito recaen las candidaturas independientes, de abrir el abanico de opciones, y en ese sentido se vuelve importante esta reforma. Después de la reforma y de su previsión legal y constitucional que vino, pues justamente eso, la posibilidad de que más ciudadanos sin pertenecer a un partido político pudieran participar y ser votados como tal. Esto amplía las gamas, amplía para la ciudadanía, para los electores, las opciones para votar, pero también para los ciudadanos las posibilidades de ser votados y participar sin digamos, la vía de los partidos políticos. Como se sabe muchas veces, y esto, bueno, hay estudios sociológicos como el de Michels, por ejemplo, donde dice que pues hay una tendencia a que los partidos políticos se vuelven a veces unas élites políticas, ¿no?, al paso del tiempo, y eso obstaculiza o no permite facilitar. Lo que la reforma de 2012 ha permitido es facilitar a la ciudadanía. No deja de ser también difícil, ya lo comentaremos algunos detalles, pero por lo menos la barrera de que solo sea por un partido político ya se ha eliminado. Incluso a mí me gustaría decir que debería, y esto lo afirmo en un libro que tengo sobre candidaturas independientes, que las candidaturas independientes desde la perspectiva mexicana, pero también en clave interamericana, lo que ha dicho un importante tribunal que es la Corte Interamericana, debe entenderse como un desdoblamiento o como un derecho en específico. La Corte Interamericana fue muy clara en decir que no había un derecho a la candidatura independiente, pero también dijo que si cada país quería establecer o no establecer las candidaturas independientes, era decisión de cada país miembro del sistema interamericano. En ese sentido, en 2012, al México prever en la Constitución a las candidaturas independientes, se decanta por una manera de hacer política, y también la manera en cómo prevé a las candidaturas independientes las inscribe en justo los derechos políticos. En ese sentido, esta decisión del país, del Poder Revisor de la Constitución, de establecer esta posibilidad de participación política en específico, le da una variante, ¿no?, de un derecho en específico. Esto indudablemente, como parte de esta evolución que preguntas, Gustavo, y que es muy, muy importante esta pregunta, pues ha generado o provocó que hubiera una revisión de todo el sistema electoral mexicano, porque nuestro sistema lamentablemente es muy abigarrado, es muy complejo, hay una serie de intervenciones de las autoridades, hay autoridades locales, federales, y una serie de etapas que le llamamos etapas del proceso electoral. Si un candidato independiente va a participar, había que hacer una regulación e inscribirlo, establecerlo dentro de un sistema ya de por sí un poco complejo. Ese fue el primer punto y el primer, en esta evolución vertiginosa, repito, de 2012 para acá, que se encontraron las candidaturas independientes. Hubo algunos esfuerzos de regulación muy incipiente, pero la verdad es que tenía que hacerse una reforma más global, entendida de manera más completa para hacer encajar la participación de las candidaturas independientes en las diferentes etapas. Entonces, en ese sentido, esta primera etapa, un primer derrotero fue que se preveían a nivel constitucional las candidaturas independientes, pero no había una regulación. Y esto impidió, lamentablemente, su posibilidad de desarrollo. Hubo muchos litigios, hubo muchos intentos, y en ese sentido el Tribunal Electoral estableció que la falta de regulación violaba la Constitución, porque la Constitución obligaba a que se establecieran las candidaturas independientes, y algo concomitante, algo que va apegado a ello, es que hubiera una regulación. En 2014 hay una reforma constitucional donde es intento por establecer ciertas reglas mínimas
incluso algunas de ellas a nivel constitucional, para darle claridad a la participación y en ese sentido para facilitar. Ahí se supera un primer momento después del 2012. Y hablamos algo que es previsión constitucional o algo que yo clasifico hacia las candidaturas independientes, que es el de ya están previstas constitucionalmente, ya no hay lugar a dudas que se reconoce ese derecho, incluso se le da esa categoría, y que también ya hay una regulación. Prácticamente hoy en día se ha superado ese problema de la falta de regulación, tanto a nivel federal como a nivel local, y muy importante fue 2 años después, en el 2014, que se establece una reforma correspondiente. Y en ese sentido, a mí me gustaría dividir 3 grandes apartados para entender en ese nuevo estadio donde están previstas constitucionalmente y donde se regulan de manera pormenorizada su participación a lo largo del proceso electoral, en 3 apartados y muy importantes que ayudan a entender esta evolución. Muy brevemente, me refiero que el primero de ellos es el acceso a la candidatura. Son la serie de reglas, de pasos, de etapas, de fases que significan que un ciudadano se convierte en candidato independiente o en candidata independiente. Un segundo tema o estadio es aquel que tiene que ver con las formas de participación. Una vez que ya obtuve la candidatura independiente, ¿qué reglas, qué prerrogativas tengo para hacerme competitivas en el proceso electoral? Dado que la democracia significa competencia, competir por los votos, competir en quién es el que obtiene la mayor votación para ocupar el cargo, ahí hay una serie de reglas que pasan desde luego por aspectos como el acceso a el financiamiento público, el acceso a radio y televisión, por ejemplo, ¿no? Y las posibilidades de insertarse tanto en los debates, ¿no? Con el resto de las candidaturas independientes, ¿no? Y una tercera serie de reglas o de etapas, ¿no? Y que más o menos van coincidiendo con las etapas del proceso electoral, aquellas que tienen que ver con el acceso al cargo, una vez que se gana la candidatura independiente. Si hacemos esta división, que es muy acorde a lo que se entiende en las diferentes fases del proceso electoral, que esto incluye también y se relaciona con las candidaturas partidistas, nos ayuda a entender que es un modelo que se ha ido perfeccionando de 2012 a la fecha, que permanentemente hay regulaciones y que también el modelo federal permite que haya algunas variantes y algunas peculiaridades que me gustaría también abundar en ello y que las encontramos en algunas entidades federativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer serie de aspectos en esta evolución del 2012 es que muchos de los primeros problemas que se dieron era sobre el acceso. Y hay un debate que no deja de estar presente. El próximo año tendremos, ya estamos en proceso electoral, pero el próximo año tendrá verificativo las elecciones. Y uno de los puntos en los que nos encontramos es todo el tema del acceso a la candidatura, ¿no? Entonces ha habido una evolución muy importante. Aquí por el poco tiempo seré muy sintomático. Sí. Si me permites, precisamente el tiempo en radio es corto y ha llegado el momento de hacer una pausa, un intermedio. Vamos a la pausa y regresamos para continuar con lo que nos estás comentando, si te parece. Por supuesto, Gustavo. Muchas gracias a ti. Gracias, Arturo. Bien, ya estamos de vuelta para seguir charlando sobre candidaturas independientes y antes de irnos al corte, Arturo nos estaba hablando acerca de la evolución que ha tenido esta figura, esta opción para los ciudadanos contender a una posición de elección popular. Y para continuar, Arturo, yo quisiera preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, si esta figura de candidaturas independientes realmente representa una alternativa para los ciudadanos y qué piensas respecto a si la falta de una estructura sólida que respalde las propuestas electorales o planes de trabajo de la candidatura desincentivan el voto para quienes compiten a través de esta figura. Bueno, yo un poco refiriéndome a esta segunda parte, yo creo que eso es la falta de solidez o la falta de preparación o la idoneidad de la candidatura no es exclusiva de las candidaturas independientes. Si tomamos en consideración que una plataforma, pues digamos, que no sepa
captar el ideario de los electores, pues esto, tanto candidaturas partidistas como candidaturas independientes, evidentemente palidecen ante ese tipo de defectos. Yo creo que sí, yo un poco refiriéndome a la primera parte, creo que sí se vuelven una opción. Y finalmente a mí lo que me importa mucho de las candidaturas independientes es que deben de entenderse como un vehículo, como una posibilidad. Nada nos garantiza que sean los mejores candidatos per se, o que ya por ser candidato independiente será en sí mismo un mejor gobernante o que alguien va a ocupar. No, yo creo que lo virtuoso de las candidaturas independientes es simplemente que el marco constitucional y legal permite el ejercicio de un derecho para quien quiere postularse, pero sobre todo un derecho para la ciudadanía de tener y ampliar ese marco de posibilidades. Indudablemente que hay reglas como parte de esta evolución que pues se han ido superando, y en estos 8 años, digamos, desde que se han establecido constitucionalmente, porque hay que también señalarlo, antes de esa reforma, en algunos estados ya se preveían las candidaturas independientes, como en Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Sonora, si no me equivoco, y ya había habido algunas experiencias importantes, Tamaulipas, por ejemplo, o Veracruz con los llamados candidatos no registrados. ¿Qué es lo importante de esta reforma? Que viene a darle claridad al sistema y que justamente lo que permite es ampliar esas posibilidades. Ha habido una serie de requisitos que han imposibilitado, ¿no? Y que se han superado un poco con el ensayo y error. Y me parece que es importante mencionar tanto las intervenciones de las autoridades como del legislador. Por un lado, los tribunales, sobre todo los que tienen capacidad de control de la constitucionalidad, de decir, este requisito es inconstitucional y lo expulso o dejo que se le aplique a un candidato independiente, eso ha ayudado mucho a facilitarle el camino a las candidaturas independientes. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es que, por ejemplo, el tema es del financiamiento. Un candidato independiente en términos generales no recibe el mismo dinero o el mismo espacio en radio y televisión que un candidato partidista. Y ahí ha habido algunas interpretaciones que han facilitado, no también exentas de algunos problemas. Por ejemplo, un candidato independiente puede recibir más dinero privado que público, siempre y cuando, ¿no? Esto también en términos generales, porque hay algunas variantes en los estados, Chihuahua, por ejemplo, puede recibir dinero privado mayoritariamente o predominantemente, siempre y cuando no rebase el tope de gastos de campaña. Es decir, ha habido una serie de decisiones que han permitido, ¿no? Y de intervenciones que han facilitado. El INE, por ejemplo, en la elección de 2018, estableció que mediante una app, ¿no? Podría recabar los apoyos ciudadanos. Y esto, si bien es cierto, no estuvo exento de problemas, sí facilitó en buena medida, en muchos de los casos, la confiabilidad de que esas firmas no sean falsas, que no sean apócrifas, y que permitan precisamente la posibilidad. Es decir, ahí hay una intervención desde el punto de vista administrativo que facilitó la recopilación de firmas, y eso a su vez posibilita la candidatura independiente. Entonces, esas dos variantes, legislador, o tres variantes diría, legislador, jueces y aplicación de políticas públicas para tener certeza y facilitarle ese ejercicio a un ciudadano, ampliando las posibilidades para la ciudadanía, ha permitido de alguna manera superar algunos obstáculos que evidentemente pues siguen existiendo otros, y que a mí me parece también hay mejores regulaciones, mejores prácticas en unos estados que en otros estados, ¿no? Yo un poco, para no abrumar y dejar espacio también para otras preguntas, un poco lo dejaría en... Existe un debate, Arturo, que se ha sostenido o que ha sostenido la idea de contar o de tener candidatos independientes por representación proporcional. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Consideras que esta ruta pendiente beneficiaría al sistema electoral mexicano, o cómo lo ves? Buenísima pregunta. La verdad es que es un tema muy debatible, muy debatido. Yo recientemente hice una publicación al respecto, y ahí me parece decir que sí hay posibilidades. Hay que decir que también no es sencillo, ¿eh? Hay que hacer una serie de cambios legales para que esta posibilidad sea, pero al final del día creo que la brújula de los sistemas electorales es potencializar al voto, que el voto
sea una fórmula fácil de explicar los sistemas de representación proporcional para que todo el público nos entienda, es que cada voto se vea representado en curules. Es decir, si yo voto por un candidato, ya sea partidista o un independiente, lo ideal es que ese voto sea representado tanto en mayoría relativa, es decir, un cargo de el que tengan los más votos ocupa el lugar, pero también nuestro sistema es un sistema mixto y que incluye el sistema de representación proporcional que busca reflejar de la mejor manera posible que aquellos que no obtuvieron el primer lugar, de alguna manera ese voto se vea representado. Y en ese sentido me parece que las candidaturas independientes, en algunos casos que creo yo han sido exitosos, hay un gobernador, ha habido muchas capitales de los estados como Morelia, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionabas tú, los candidatos independientes en el estado, y me parece que ese es pues el último paquete, yo le llamaría, de reformas de última generación, que posibiliten, ¿no?, esta circunstancia, y si bien es un sistema complejo que a lo mejor me tomaría más minutos de los que tiene el programa, solo dejar la idea al público que sí es posible, pero que se necesitan cambios legales. Muchas de las normas que prevén, por supuesto, y que están obligadas, dado que lo establece así la Constitución, prohíben o limitan que los candidatos independientes participen en el sistema de representación proporcional. Pero bajo un modelo que combine unas llamadas listas de mejores perdedores, por llamarlo de alguna manera, es decir, aquellos candidatos que no obtuvieron el voto en el sistema de mayoría relativa, pero que tuvieron una votación sustancial, pudiera ser que conformara una lista que se conformara de manera los que tuvieron mayor voto en primer lugar de los que tuvieron menores votos, y eso podría ayudar a que esos votantes que se decantaron por ese candidato independiente que no ganó una elección pudiera tener un mejor reflejo. Eso me parece que se vuelve muy importante en la manera de entender esta posibilidad, y yo creo que sería pues el último paquete de reformas que hicieran conciliar desde mi punto de vista, pendiente de el sistema electoral mexicano y de la democracia mexicana en aras de, pues, más que el derecho incluso del candidato independiente, de la ciudadanía. Por ejemplo, vemos que judicialmente se permite que, a pesar de que haya legislaciones que limiten a las candidaturas independientes en representación proporcional en algunos ayuntamientos, vía jurisprudencial se ha permitido, y una interpretación ha permitido que ocupen un cargo de regidor por representación proporcional, a pesar de no haber ganado o incluso haber limitado la norma, ¿no? Para continuar, me gustaría que nos comentaras cuál consideras que ha sido o lo que nos ha dejado ya esta figura a 8 años desde la reforma del 2012 a la fecha. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que hemos tenido con esta figura? Bueno, a mí me parece que los aprendizajes han sido muchos. Creo el primero de ellos es la posibilidad de darnos cuenta de que se puede hacer política de diferente manera, que de alguna manera hubo una forma distinta de recrear la política, de hacer campañas políticas distintas aprovechando las redes sociales, dado que las candidaturas independientes tienen limitantes de acceso tanto a financiamiento público como también a radio y televisión. Sirve mucho la posibilidad de utilizar las redes sociales. Me parece que hubo algunas candidaturas, por supuesto no son todas, y hay mejores candidaturas que otras, como las candidaturas partidistas, pero me parece que los mejores ejemplos, pienso en Kumamoto y otros candidatos independientes jóvenes, le imprimieron un sello distinto, ¿no? Otra de las ventajas que hemos aprendido en ellas es la posibilidad de tener una agenda y una oferta política distinta a la que ofrecerían los partidos políticos, ¿no? Algunos partidos políticos, siendo congruentes con determinado grupo de electores o de determinado espectro ideológico, pues no pueden, digamos, hacer otro tipo de políticas públicas sin salirse de esa plataforma. Yo creo que la candidatura independiente le imprimió frescura en algunas ocasiones. Y también decirlo, ¿no? Hay algunas candidaturas que no le aportaron nada, ninguna candidatura independiente. Y en ese sentido a mí me parece que hay que verlas a las candidaturas independientes como un mecanismo. Ni son buenas por sí mismas, ni son malas en sí mismas.
Dependerá evidentemente de la creatividad de la candidatura, del candidato, de la candidata en cuestión y de sus propuestas y de la habilidad para atrapar votos de los electores. Yo creo que en todo caso lo más interesante, lo más importante es que haya un mecanismo, que haya claridad en la posibilidad de participar, y en ese sentido creo que el aprendizaje ha sido mucho. Nos demostramos que son viables, que pueden ser rentables políticamente, me refiero a que pueden ganar posiciones importantes, gubernaturas, capitales de estados, diputaciones federales o locales, y me parece que ese es el gran aprendizaje, de pensar que nuestro modelo político, nuestro sistema electoral puede evolucionar y que pueden asimilarse de diferentes maneras en aras de captar pues, el malestar de la ciudadanía que no puede verse reflejada en algunas ocasiones en los partidos políticos. Bien, es común escuchar en estas pláticas, estos debates que hay sobre esta figura o los comentarios que hay respecto a lo que comentaba al inicio del programa, que aunque pues ya es un derecho constitucional, es una posibilidad más de participación para la ciudadanía, pues a veces se habla mal de la figura porque no ha tenido tal vez el éxito en términos de resultados electorales, pero sí me parece que lo que comentas es muy importante respecto a que es una posibilidad más de participación para los ciudadanos y que esto, la figura de candidatura, de candidatura independiente, la valorización de esta no debe de ser en términos del resultado electoral, sino en términos de lo que le imprime a las campañas electorales o al debate público. Entonces, en términos de calidad de la democracia, me parece que ahí es donde debemos valorizar esta figura, lo que aporta esta figura en términos de debate de lo público. Sí, a mí yo coincido también con ello, pero hay que recordar también que ha habido procesos electorales que han sido muy exitosas. Pienso el de 2015, ¿no? Donde hubo triunfos importantes, pues nada más y nada menos que una gubernatura, varias capitales. Yo creo que también el éxito de las candidaturas independientes está mucho en lo local, en los municipios. Ahí es donde ha habido la mayor cantidad de triunfos. Y si bien es cierto que también ha habido procesos electorales donde no han pintado, ¿no? Yo lo veo, esto lo asimilo como con el fútbol, ¿no? Cuando puede ser que un equipo le vaya muy bien una temporada, no sé, termina campeón y al siguiente torneo, pues, no pasa la liguilla, ¿no? O campeones del mundo que en un torneo terminan siendo eso, campeones del mundo, y en la edición no pasan de la primera ronda. Yo creo que las candidaturas independientes pasan por eso, como les pasa también a los partidos políticos. A veces hay un triunfo contundente, arrasa un partido político, viene la elección intermedia y hay un desfase, ¿no? Hay una pérdida de votos, o a veces se puede confirmar, ¿no? Es decir, es parte de la competencia. Lo que pasa es que evidentemente estamos muy al pendiente de lo que sucede en las candidaturas independientes, dada su novedad y dada su reciente incorporación, y que pues en algún proceso que veamos que no sean tan exitosas como en otros, podemos decir, bueno, esta figura para qué fue. Pero lo importante es que estén ahí, que se permiten la posibilidad, y que al final hay que recordar que es una decisión del electorado. El electorado decide si vota por una candidatura independiente o por un partido, como les pasa a los partidos que ganan, que son gobierno y que en una elección pues pierden, ¿no? Esto que dicen varios politólogos, ¿no? Que la democracia debe entenderse como la certeza en las reglas y la falta de certeza en quién va a ganar, porque esa se decide el día de la elección con la decisión de los votantes, ¿no? Muy bien, Arturo, pues realmente muy agradecidos por esta plática. La verdad es de que muy clara, muy estructurada y que sin duda va a ser pues de gran beneficio para todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Y no me queda más que agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado a nombre del Instituto Electoral de Coahuila. Te agradecemos, y también a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos. Gracias y nos vemos en la próxima en su programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todo el público, agradeciéndole por supuesto al Instituto Electoral de Coahuila y a ti, Gustavo. Un saludo a todas y todos. Gracias, Arturo. Hasta luego. Gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila.
Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.